brevemente también, quería comentarlo con ustedes, algo que fue em, muy comentado, valga la redundancia, durante el fin de semana, y que tiene que ver con que el diario El Comercio dejó de imprimir papel durante el fin de semana, porque entiendo que ayer nuevamente volvieron a imprimir, entiendo que también habían temas comerciales o que ya era el tiraje de ayer estaba ya previamente diseñado, programado, etcétera, ¿no? Pero el fin de semana, fíjense ustedes, deja de imprimir El Comercio, se generan además un montón de alertas porque los trabajadores del periódico vienen durante 3 meses impagos, la empresa no está al día con sus trabajadores, lo cual es lamentable, y obviamente acá siempre vamos a estar del lado de los trabajadores de cualquier empresa, sea esta de comunicación o de lo que sea, siempre y cuando, digamos, se incumplan los derechos de los empleados, ¿no? Entonces vamos a estar siempre del lado de los trabajadores. Y más todavía si es que estos, acá en este caso, son colegas, ¿no? Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que, fíjense ustedes, ya después de cuánto tiempo después, más de 5 años después de que Correa dejó el poder, terminaron algunos cuantos deschavetados en redes sociales responsabilizándole a Correa de la quiebra del comercio. Y antes pasó que, por ejemplo, durante sí, la época del gobierno de Correa, tanto Diario Hoy como Vanguardia, la revista, cerraron, pero nadie dice que cerraron por malas administraciones y enseguida vinculan o al gobierno de Correa o a la vigencia de la ley de comunicación. Bueno, ahora ya ni Correa está en el poder, 5 años que ha estado fuera, y ya no hay ley de comunicación. Y tiene que ver con que la comunicación va a partir de la revolución esta de las tecnologías, va migrando y va cambiando, y pasa que ahora las nuevas generaciones, e incluso quienes no somos parte de las nuevas generaciones, pero nos vamos adaptando a la computadora, a la tablet, a la tecnología, a lo digital, a lo táctil, a ratos ya hasta que nos cuesta leer un papel. Em, yo lo hablo muy de cerca porque en mi casa había una suscripción a Diario El Comercio, en mi casa, pero dejó de haber esa suscripción hace más o menos unos 5 años, porque ya si tenías el mismo producto en papel y el mismo producto en la web, hasta por una cuestión ecológica, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar sobre la necesidad de que los medios de comunicación vayamos adaptándonos a las necesidades de las nuevas audiencias, de los nuevos lectores, de estos lectores que ya no se leen pues toda una plana completa de periódico o reportajes de investigación que salían en dos caras de un periódico, sino que además son generaciones las nuevas que leen microtextos, ¿no? Cosas, o simplemente se quedan con los titulares de algunos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué no van migrando también al tema de la suscripción digital y demás? No, pero todo resulta más fácil culpar a alguien que se fue hace 5 años y que sí tuvo disputas desde el poder con los medios de comunicación y con representantes de dichos medios. Pero yo regreso a ver, y en el mismo caso del comercio podían haber estado en este momento El Universo o Expreso o cualquier otro de los periódicos que hay en este país, pero ellos lo que decidieron hacer es migrar a las suscripciones digitales. Entonces ahora si quieres tú leer cualquiera de estos periódicos, lo que haces es suscribirte a través de su página web. Pero no veo que estén culpando a un gobierno que dejó el poder hace 5 o 6 años atrás. Y por eso yo, a manera de ironía, durante el fin de semana en Twitter decía que ya con este tema de culparle a Correa hasta de la quiebra de los medios de comunicación 5 o 6 años después de que dejó el poder, llegó a unos niveles de idiotez ya impensables, ¿no? De verdad, impensables. No quería dejar de referirme a eso, siempre también será muy interesante leer lo que opinan ustedes con respecto de estos temas, pero, y además creo que este tipo de justificaciones o argumentaciones también le van quitando peso, y no solo que le quitan peso al culpa de Correa, sino que convierten al culpa de Correa ya casi que en una sátira o en una broma, ¿no? Ya la gente no se cree ese cuento, más allá de que esto ustedes, y habrá quienes consideren es una defensa o no al expresidente, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que hay que responsabilizarse de los malos manejos administrativos, y el comercio ha venido de tumbo en tumbo. Por eso es que la familia que era propietaria del periódico decidió venderlo, porque ya para ellos aparentemente no era rentable, y bueno, así pasó, ¿no? Entonces, habrán también que tenido que pensar en su momento en cómo adaptarse a esta nueva realidad, que es a la que estamos además, por ejemplo, nosotros adaptándonos a través de esto, del streamer, ¿no? Esta es una radio. Sería muy fácil quedarnos simplemente con los micrófonos, con el transmisor y salir por audio y que nos escuche el que tenga un aparatito de radio o quien decida prender su radio en el teléfono conectando sus audífonos, ¿ya? ¿No es cierto? O quien decida oír la radio a través de web. Pero acá, digamos, se ha entendido muy bien que estos ejercicios necesitan justamente de una nueva adaptación, y por eso ahora tenemos la posibilidad de transmitir vía streaming, lo cual significa también
no solo, no solo un esfuerzo a nivel de inversión en tema tecnológico de la radio, sino entender cuáles son las necesidades que tienen ustedes como audiencia, ¿no? Y muchos de quienes nos ven prefieren eso, vernos, conectarse a través de su Smart TV, que buscar un radio o prender el radio para escuchar el noticiero de Radio Pichincha. Entonces, hay que adaptarse, hay que adaptarse. Si no entras en esa lógica, bueno, lo que puede pasar es que estés condenado a desaparecer o a que tu empresa quiebre. Hay otras empresas de comunicación digitales que hoy mismo son, que no nos pueden gustar, ojo, no nos pueden gustar, pero hoy mismo son un modelo de empresa y no imprimen papel y tienen muchos auspiciantes. Ustedes entenderán y sabrán perfectamente a cuál me refiero. Entonces, ¿por qué no migran hacia esos modelos en vez de estar buscando culpables como lo han hecho durante todo el fin de semana?